¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Quieres tatuarte conmigo? Sí, permítame, deja ver agenda. Va, y te explico. Tengo libre el viernes, ¿te parece? Sí, fíjate que yo ando cobrando 50,000 pesos mexicanos. Aquí es un infinito. Un infinito en la muñeca. Perdón, chicos, estaba aquí chambeando, ya saben. Bienvenidos a un video más. Hoy estamos a punto de reaccionar a un video más turbio que el clon del Rubius. Ese güey sí está turbio, porque ese güey me da miedo y no se parece nada al Rubius. Pero hoy vamos a ver este video que me mandó Telmo. Sí, Telmo, mi chico especial ecuatoriano, uno de mis mejores moderadores en este canal. Y se llama Iceberg, de casos criminales perturbadores y extraños. Este video está hecho por Germán CGB. Todos los créditos son para él. Yo solo voy a reaccionar. Y pues nada, chicos. Estoy en Twitch, ¿vale? Si quieren venir a verme, todos los días estoy transmitiendo en vivo. De lunes a viernes. Y a veces prendo los sábados también. Y me puedes venir aquí a ver en vivo y contarme tus problemitas de persona chiquita. También, si no puedes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Te gustan las fotos en ropa interior? Pues diga Calvin Klein, porque yo no subo de esas cosas. Yo subo contenido diferente en Instagram. Y me puedes seguir en ese, ¿vale? Ahí estoy. Puedes mandarme un mensaje ahorita y yo te contesto. Entonces, dicho esto, vamos a reaccionar a este video de tal. Y vamos a ver qué tal está. En la oscura mañana del 15 de enero de 1947, Los Ángeles despertó con un hallazgo macabro, el cuerpo mutilado de Elizabeth Short. La Dalia Negra. Otro de los casos más interesantes que he visto. La encontraron partida a la mitad, bro. Turbio este caso, Conocida como la Dalia Negra, fue encontrado en un lote vacío, donde su cadáver estaba cortado en dos, horriblemente desfigurado y con una precisión casi quirúrgica. Nadie escuchó sus gritos, nadie vio a su asesino, y más de 7 décadas después, el caso de la Dalia Negra sigue siendo uno de los misterios más perturbadores y sin resolver de la historia. Turbio, Sean nuevamente bienvenidos a un Y vi las fotos, turbio. iceberg donde se encuentran los casos criminales más escalofriantes y misteriosos que han ocurrido a lo largo de los años. Un cafecito, un pan. Lástima que no tengo ni en qué caerme muerto, pero bueno. Pónganse cómodos que empezamos con el nivel 1. Nivel 1. Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal, mientras su familia estaba de vacaciones. Madeleine estaba durmiendo en el apartamento junto a sus 2 hermanos menores, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Hijos de la chingada, lo culpable que se han de sentir, bro. La desaparición fue descubierta alrededor de las 10 p.m. por su madre, Kate McCann, quien encontró la ventana del dormitorio abierta y a Madeleine desaparecida. La policía y voluntarios locales iniciaron una búsqueda inmediata, pero no encontraron pistas. La investigación inicial se centró en la teoría del secuestro, pero posteriormente las autoridades también investigaron a los padres, aunque no condujo a resultados concluyentes. A pesar de múltiples teorías y sospechosos, incluida la posibilidad de un secuestro por tráfico de personas, el caso sigue sin resolverse. Christian Brueckner, quien vivía en la región del Algarve y llevaba un estilo de vida bohemio, fue identificado como sospechoso en 2020 por los fiscales alemanes, pero no ha sido acusado formalmente en relación con el caso de Madeleine, y actualmente está en prisión por otros delitos, incluyendo la violación de una mujer en 2005. El asesinato de John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey también me sé este caso. Una niña reina de belleza de 6 años ocurrió. Bro, una niña reina de belleza. Estos concursos en Estados Unidos, bro, donde todas las niñas se visten así con super maquillaje. Todo el jurado, bro, todo el jurado son señores de más de 60 años. Ocurrió el 26 de diciembre de 1996 en su casa en Boulder, Colorado. Su madre, Patsy Ramsey, encontró una nota de rescate esa mañana y horas después, su padre, John Ramsey, descubrió el cuerpo de John Bennett en el sótano. La niña había sido golpeada en la cabeza y estrangulada. La investigación inicial fue complicada por la contaminación de la escena del crimen y varios errores policiales, y la autopsia reveló que John Bennett murió por asfixia y una fractura en el cráneo, con signos de posible abuso sexual. Las teorías hablan sobre la implicación de la familia y la posibilidad de un intruso Del hermano externo. también. En 2008, avances en las pruebas de ADN exoneraron a la familia Ramsey, sin embargo el caso sigue sin resolverse y permanece abierto. El caso de la Dalia Negra es uno de los crímenes más infames y misteriosos de la historia de Los Ángeles. El 15 de enero de 1947, el cuerpo brutalmente mutilado de Elizabeth Short, una aspirante actriz de 22 años, fue encontrado en un terreno baldío en el vecindario de Lamar Park.
El cuerpo de Sort estaba cortado por la mitad a la altura de la cintura y mostraba signos de tortura, incluyendo cortes en la boca que le daban una macabra sonrisa de Glasgow. Elizabeth Short, apodada la Dalia Negra por los medios, había llegado a Los Ángeles con sueños de convertirse en estrella de cine. La noche de su desaparición, había sido vista en el Hotel Biltmore y en un bar cercano, pero lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Entre los sospechosos más notables se encuentran el Dr. George Hoddle, cuyo hijo, Steve Hoddle, un exdetective del LAPD, llegó a creer que su padre era el asesino. Otras teorías apuntan a Leslie Dillon, un asistente de mortuario, y a varios otros individuos, pero ninguno fue arrestado por el crimen. Solo sospechosos. El caso de la desaparición de los niños Beaumont es uno de los misterios más inquietantes de Australia, que ocurrió el 26 de enero de 1966. Jen, de 9 años, Arna, de 7 años, y Grant Beaumont, de 4 años, desaparecieron en Glenelg Beach, Adelaide. Los niños habían ido a la playa solos, algo común en esa época, pero nunca regresaron a casa. La última vez que se les vio fue alrededor del mediodía, y testigos informaron haberlos visto jugando con un hombre alto, rubio y bronceado, quien aparentemente les compró comida en una panadería, un comportamiento inusual ya que su madre solo les había dado dinero para el almuerzo y el pasaje de bus. Este hombre también fue visto ayudando a los niños a vestirse y luego se fue con ellos de la playa. A pesar de una extensa búsqueda nunca se encontraron rastros de los niños, y la policía recibió múltiples pistas y teorías a lo largo de los años, pero ninguna llevó a una resolución definitiva. Entre los sospechosos investigados están Harry Phipps, un empresario local, y Bevan Spencer Von Annam, un convicto por asesinato y abuso infantil, aunque nunca se encontró suficiente evidencia para acusarlos. La desaparición de la familia Soder es un misterio no resuelto que ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre de 1945. Me sorprende porque pues yo es lo que veo antes de dormir. En Fayetteville, Virginia Occidental, Estados Unidos. George y Janice Soder vivían con sus 10 hijos en su casa cuando un incendio devastador, que al principio se creyó que fue causado por un cableado defectuoso, destruyó la casa, pero solo 4 hijos lograron escapar, y el resto se dio por desaparecidos. Lo desconcertante es que no se encontraron nada de los 5 niños desaparecidos en los escombros y no hubo pruebas concluyentes de que hubieran perecido en el fuego. ¿Entonces? Surgieron teorías sobre la posibilidad de que los niños fueran secuestrados, pero el caso nunca fue resuelto. Sí, alguien que pudo ocasionar el fuego para aprovechar el momento y llevárselo, ¿no? Además de esto, luego se especuló que el incendio podría haber sido provocado y que la familia estaba siendo amenazada antes de su desaparición. Puede ser. Nivel 2. Uy. El asesinato de la hermana Kathy Sasnick es un caso no resuelto que ocurrió en 1969 en Baltimore, Maryland. Kathy Sasnick, una monja y profesora en la escuela secundaria Arzobispo Keogh, desapareció el 7 de noviembre de 1969, y su cuerpo fue encontrado el 3 de enero de 1970 en un vertedero en Lansdowne, Maryland. Había sido brutalmente golpeada y su muerte fue causada por un traumatismo contundente en la cabeza. Uno de los principales sospechosos fue el padre Joseph Masco, un sacerdote que trabajaba en la misma escuela y que, años después, fue acusado de abusar sexualmente de varias estudiantes. Aunque se exhumó su cuerpo en 2017 para obtener una muestra de ADN, esta no coincidió con la evidencia recolectada en la escena del crimen. Pese a las numerosas acusaciones de abuso contra él, nunca se pudo vincular directamente a Maskell con el asesinato de Sasnick. El asesinato de Olof Palme, primer ministro de Suecia, ocurrió el 28 de febrero de 1986 en Estocolmo. Palme fue asesinado a tiros mientras caminaba con su esposa Lisbeth por la calle Sveavägen, después de asistir a una proyección de cine. La pareja había decidido como los papás de Batman, güey, salir sin guardaespaldas esa noche, lo que resultó en un ataque sorpresivo por parte de un desconocido que les disparó a quemarropa. El caso se convirtió en una de las investigaciones policiales más extensas y costosas del mundo, comparable a la del asesinato de John F. Kennedy. Durante años, la investigación exploró diversas teorías y sospechosos, incluyendo extremistas políticos y delincuentes comunes, pero en 1988, Chester Patterson fue arrestado y condenado por el asesinato, pero su condena fue anulada en apelación debido a la falta de pruebas concluyentes y la incapacidad de presentar el arma homicida. Finalmente, en 2020, la Fiscalía sueca identificó a Stig Engström, conocido como el hombre de Skandia, como el principal sospechoso. Engström, quien trabajaba en la compañía de seguros Skandia cerca del lugar del asesinato, se había suicidado en el año 2000, por lo que no se pudieron presentar cargos en su contra. El misterio de las Islas Flannan se trata de la desaparición inexplicable de 3 fareros en diciembre de 1900 en el faro ¿Como de la película del faro? una de las Islas Flannan en Escocia. Los fareros James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur fueron los protagonistas de este enigmático caso.
El 15 de diciembre de 1900, el vapor Arto reportó que la luz del faro no estaba encendida, y días después, el barco de relevo Esperus llegó a la isla el 26 de diciembre y no recibió ninguna señal de vida de los fareros. Joseph Moore, el guardián de relevo, descubrió que el faro estaba en desorden, las camas sin hacer, un reloj parado, una mesa puesta para una comida no consumida y una silla volcada. Las teorías sobre su desaparición van desde ser arrastrados por una ola gigante mientras aseguraban suministros, hasta peleas violentas que llevaron a los hombres a caer al mar. No obstante, a pesar de las investigaciones y las numerosas teorías, nunca se encontraron cuerpos ni pruebas concluyentes sobre lo que realmente Qué ocurrió. mal rollo, bro, porque el faro está en una isla que está rodeada de agua y no hay nadie más que esas dos personas. El 13 de noviembre de 1992, 3 jóvenes, Miriam, Tony y Desiree, de 14 y 15 años, desaparecieron mientras hacían autostop hacia la discoteca Coole en Picassent. Un Opel Corsa blanco las recogió, pero nunca llegaron a su destino. El crimen conmocionó a España por su brutalidad y crueldad, ya que las víctimas... Este es el caso español, cierto, ¿verdad? ¿Cómo como mujer, bro, te pones a hacerle autostop a un carro que no sabes? ¿Sabes? O sea, es muy peligroso eso, o sea, no debería. Antes de que empiecen de que me digan, no, Max, es que ellas no tienen la culpa. Sí, ellas no tienen la culpa, yo no estoy diciendo que tengan la culpa. Yo si no quiero ser mordido, no entro a una jaula de león, ¿me explico? 3 adolescentes de familias de clase media, fueron violadas, torturadas y asesinadas. Antonio Anglés y Miguel Ricard fueron los autores materiales del crimen. Estos fueron. Anglés huyó de España y nunca fue capturado, mientras que Ricard fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión en 1997 por su participación en los hechos. Sin embargo, su condena fue posteriormente reducida a 50 años y pudo salir en libertad condicional en 2013 tras cumplir parte de su pena. Desde el 2013 está libre ese cabrón. Bob Crane fue un actor estadounidense conocido por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión Hogan's Heroes durante la década de 1960, donde interpretó al coronel Robert Hogan. Sin embargo, en 1978, su vida terminó trágicamente en Scottsdale, Arizona. El 29 de junio de 1978, Bob Crane fue encontrado muerto en su apartamento, golpeado hasta la muerte con una cámara de video. La investigación policial se centró en John Henry Carpenter, un amigo cercano de Crane y un técnico de video aficionado que había estado vinculado a Crane en sus actividades extracurriculares, particularmente en la grabación de encuentros sexuales con mujeres desconocidas. Sin embargo, a pesar de las sospechas y la evidencia circunstancial, Carpenter no fue condenado por el asesinato de Crane. En 1994, fue juzgado por el crimen, pero fue absuelto debido a la falta de pruebas físicas concluyentes y a la destrucción de evidencia crucial durante la investigación inicial. Nivel 3. Uy, no, qué mal rayo. En 1926, la renombrada autora Agatha Christie desapareció durante 11 días, desconcertando al público y generando una intensa búsqueda. Su automóvil fue encontrado abandonado, pero Christie fue encontrada en un hotel en Harrogate, Yorkshire, registrada bajo el nombre de Teresa Neele. Afirmó sufrir amnesia Ándale, Yulep. Cuídate, Luisillo, descansa, ándale, cuídese. Temporal, aunque las circunstancias exactas de su desaparición siguen siendo objeto de especulación, algunos sugieren problemas matrimoniales o un intento de escapar de la presión, mientras que otros especulan sobre un elaborado acto publicitario. A pesar de las múltiples teorías, el misterio detrás de esos 11 días perdidos permanece sin resolver por completo. Messi Beavers, una instructora de fitness, fue encontrada asesinada en Creekside Church en Midlothian, Texas, el 18 de abril de 2016. La policía encontró señales de entrada forzada en la iglesia y cámaras de seguridad captaron a un sospechoso vestido con equipo táctico, similar al de la policía, caminando por el Baile toca y según él es policía y ya. Edificio antes del asesinato. El sospechoso, cuya identidad aún es desconocida, tenía una marcha distintiva con un pie hacia afuera. Un vehículo sospechoso, posiblemente un Nissan Altima o Infiniti G37, fue visto merodeando cerca del área en las horas previas al asesinato. Missy había recibido mensajes inquietantes en LinkedIn antes de su muerte, pero no se ha confirmado si están relacionados con el crimen. A pesar de varias investigaciones, incluidos miembros de su familia, nadie ha sido acusado formalmente y el caso sigue sin resolverse. Qué mal rollo, bro, y vestido de policía. El caso Interkaifeck es uno de los asesinatos más misteriosos y espeluznantes de Alemania, que ocurrió en marzo de 1922 en una remota granja situada en Baviera. 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados. Las víctimas fueron Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria Gabriel, sus 2 nietos Casilia y Joseph, y la nueva criada María Baumgartner, que había empezado a trabajar el mismo día de los asesinatos.
Las autopsias revelaron que las víctimas habían sufrido golpes mortales en la cabeza con un objeto contundente, probablemente un azadón, y lo más perturbador fue que, después de los asesinatos, el perpetrador aparentemente permaneció en la granja durante varios días, cuidando del ganado y comiendo en la casa, Hijo de antes de la desaparecer sin chingada. dejar rastro. Hijo de la será culero. El caso de la desaparición de Tara Calico Tara sigue siendo Calico. uno de los más enigmáticos y sin resolver de las últimas décadas. Tara, de 19 años, desapareció el 20 de septiembre de Creen que es 1988 ella la mientras de la realizaba su foto, paseo en pero no bicicleta está habitual cerca confirmado de su según casa en yo. Belén, Nuevo México. A pesar de intensas búsquedas, nunca se encontró rastro de ella. Un año después, en junio de 1989, apareció una fotografía Polaroid en un estacionamiento en Port St. Joe, Florida, que mostraba a una joven y a un niño atados y amordazados. La familia de Tara creía que la joven en la foto podría ser ella, pero los análisis realizados por diversas agencias, incluyendo el FBI y Scotland Yard, no pudieron confirmar la identidad de las personas en la imagen. En 2008, el sheriff René Rivera sugirió que Ay, dos claro, muerta, adolescentes ¿no? locales podrían haber sido responsables de su muerte tras un accidente y que habrían ocultado su cuerpo con la ayuda de cómplices. Sin embargo, esta teoría no pudo ser probada y no se realizaron arrestos. La familia de Tara continuó buscando respuestas hasta su fallecimiento, con la esperanza de que algún día se descubriera la verdad. Oh, sí, su mamá falleció, creo, y pues ya nunca supo lo que le pasó a su hija. El asesinato de Jill Dando, una conocida presentadora de televisión británica, ocurrió el 26 de abril de 1999 en Londres. Jill fue asesinada a tiros en la puerta de su casa en Fulham, un barrio acomodado del suroeste de Londres, cuando a las 11:30 de la mañana, un vecino escuchó un grito pero no el disparo, lo que sugiere que el asesino usó un silenciador. Un Oh, hombre fue visto sí. alejándose de la escena, pero nunca se identificó. La investigación fue extensa y se exploraron varias teorías, desde un asesino solitario hasta un asesinato encargado por un grupo criminal. Barry George, un hombre con antecedentes de comportamientos extraños en la zona, fue arrestado y condenado en 2001, pero su condena fue anulada en 2008 por falta de pruebas concluyentes. Qué Otras teorías suerte, sugieren güey, tienen posibles esos conexiones cabrones. con la mafia rusa, el crimen organizado en Londres, e incluso un complot serbio en represalia por una campaña de la BBC que Dando había presentado sobre los refugiados kosovares. Nivel 4. Maura Murray, una estudiante de enfermería de 21 años en la Universidad de Massachusetts Amherst, desapareció el 9 de febrero de 2004. Después de dejar la universidad sin avisar a nadie, tuvo un accidente automovilístico en Route 112 en Haverhill, New Hampshire, pero cuando la policía llegó poco después, ella había desaparecido sin dejar rastro, y en los años siguientes se llevaron a cabo numerosas búsquedas en la zona, pero no se encontraron pistas concluyentes. Antes de su desaparición, Maura había sacado dinero de un cajero automático y había comprado alcohol, lo que sugiere que estaba planeando ir a algún lugar, aunque no se sabe a dónde. Un testigo la vio en la escena del accidente, pero cuando la policía llegó poco después, ella ya no estaba y nunca más se la volvió a ver. A pesar de múltiples búsquedas e investigaciones, no se ha encontrado ninguna pista concluyente sobre su paradero, generando numerosas teorías y especulaciones. Uy. El secuestro del autobús escolar de Chowchilla en 1976 es un evento trágico que dejó una profunda marca en la historia de Estados Unidos. 26 niños y su conductor fueron secuestrados por 3 hombres armados y llevados a una cantera de rocas en Livermore, California, donde fueron enterrados vivos en un camión de ¡A mudanzas. la bestia! Pasaron aproximadamente 16 horas en condiciones extremas antes de lograr cavar su salida gracias a los esfuerzos del conductor y algunos niños mayores. ¿Y por qué? Los secuestradores, Fred Woods y los hermanos Richard y James Schoenfeld, pertenecientes a familias adineradas, planearon exigir un rescate de $5 millones. Aunque fueron condenados a cadena perpetua, eventualmente fueron liberados bajo libertad condicional. What the fuck? Pero tenían ya dinero. ¿Por qué pedían más? El asesinato de Amber Hagerman es un caso trágico que llevó a la creación del sistema de alerta Amber. Gracias a esta niña existe la alerta Amber. El 13 de enero de 1996, Amber, de 9 años, fue secuestrada mientras andaba en bicicleta cerca de la casa de su abuela en Arlington, Texas. Un testigo vio a un hombre forzando a Amber a subir a una camioneta, pero a pesar de los esfuerzos inmediatos por localizarla, su cuerpo fue encontrado 4 días después en un arroyo, a unos pocos kilómetros del lugar de su secuestro. Amber había sido brutalmente asesinada y su caso conmocionó a la comunidad. La desaparición y asesinato de Amber impulsaron la creación. No entiendo qué tan dañado puedes estar, güey, para hacerle daño a una niña. O sea, que no se va a defender nada, güey. Que, o sea, no te está haciendo nada, o sea. Y mira que hay niños que dices tú, ay, hijo de su pinche madre, ese niño le quiero meter un putazo para que se esté quieto, porque nada más está gríteme y gríteme. Pero
de meterle un zape a hacer todas estas atrocidades, hay una brecha muy grande. Nunca lo voy a entender. El Hay gente sistema de dañada. alerta AMBER, America's Missing Broadcast Emergency Response, diseñado para notificar rápidamente al público sobre niños desaparecidos, utilizando medios como la televisión, la radio y, más recientemente, los teléfonos móviles y las redes sociales. Sí, ya está armado. El caso del asesino del Es torniquete. que todos estamos de acuerdo, es que todos hemos visto un niño en la calle que se la pasa gritando o haciendo berrinches y dices, a ese niño le hace falta unas pinches nalgadas para que se calme. Long Island es uno de los más escalofriantes y complejos de la historia criminal de Nueva York. En estos casos, los cuerpos de al menos 11 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, fueron encontrados a lo largo de Ocean Parkway, en la costa sur de Long Island. El primer conjunto de restos fue descubierto en diciembre de 2010, cuando la policía, buscando a una mujer Sí, desaparecida hay llamada Shannon límites. Gilbert, encontró los cuerpos de 4 mujeres envueltos en sacos de arpillera. Este grupo, conocido como las 4 de Gilgo, fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes, se encontraron más restos humanos, incluyendo partes de cuerpos que correspondían a víctimas descubiertas años antes. Una característica de este caso fue la brutalidad y el método del asesino, quien desmembraba y dispersaba los restos de las víctimas para dificultar su identificación. Muchas de las víctimas eran trabajadoras sexuales que habían publicado anuncios en sitios web como Craigslist, lo que complicaba aún más la investigación debido a la naturaleza clandestina de su trabajo. El sospechoso principal en estos asesinatos fue Rex Heuermann, arrestado en 2023, aunque no ha sido acusado formalmente por todos los homicidios. Dorothy Jane Scott, una madre soltera de 32 años de California, comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazantes de un hombre desconocido en 1980. Este acosador la observaba de cerca y la llamaba con mensajes tanto amorosos como amenazantes, llegando incluso a dejar una rosa muerta en su coche. Ay, qué mal rollo. El 28 de mayo de 1980, Dorothy llevó a un compañero de trabajo al hospital por una emergencia médica. Después de que su compañero fue atendido, ella fue a buscar su coche para recoger a sus amigos, pero nunca regresó. Horas más tarde, su coche fue encontrado en llamas en un callejón a unos 16 kilómetros del hospital, pero sin rastro de ella. Tras su desaparición, los padres de Dorothy empezaron a recibir llamadas telefónicas de un hombre que afirmaba haberla secuestrado. Este acosador continuó llamando durante años, proporcionando detalles específicos del caso que solo el verdadero culpable podría conocer. Sin embargo, las llamadas eran demasiado cortas para ser rastreadas. El 6 de agosto de Y la 1984, encontraron. sus restos fueron descubiertos en una zona remota junto a unos huesos de perro. El acosador nunca fue identificado, y el asesinato de Dorothy Jane Scott sigue siendo un misterio perturbador. Ay, qué mal rollo, era un acosador, El misterio del güey. lago Bodom es uno de los casos criminales más infames y sin resolver de Finlandia, que ocurrió en la noche del 4 de junio de 1960, cuando 4 adolescentes fueron atacados mientras acampaban en la orilla del lago Bodom, cerca de la ciudad de Espoo, donde solo 18, 18, 15 y 15. Había 2 niñas y 2 niños. Las niñas tenían 15 y los chicos 18, bro. uno de ellos sobrevivió, aunque con heridas graves. La escena del crimen fue aterradora, la tienda de campaña estaba destrozada y ensangrentada, y los cuerpos presentaban heridas fatales. Uno de los primeros sospechosos fue Carl Valdemar Gilström, un hombre local que odiaba a los campistas y había mostrado comportamientos agresivos hacia ellos, y aunque Gilström confesó el crimen en varias ocasiones, nunca se encontró evidencia física que lo vinculara con los asesinatos. ¿Y por qué lo Otro confesó? sospechoso notable fue Hans Assmann, un exsoldado nazi y presunto exagente del KGB, que llegó a un hospital la mañana siguiente al crimen con ropa manchada de sangre. Sin embargo, la policía no investigó a fondo esta pista en ese momento y Assmann nunca La fue arrestado. perdió. Décadas después, en 2004, Nils Gustafsson fue arrestado y llevado a juicio bajo la acusación de ser el perpetrador de los asesinatos, basado en nuevas pruebas forenses. Sin embargo, en 2005 fue Míralo. absuelto de todos los cargos debido a la falta de pruebas concluyentes, por lo que el caso sigue sin resolverse. Nivel 5. Oigan, qué mal rollo. La desaparición de Brian Sheffer es uno de los casos más desconcertantes en la historia reciente de Ohio. Ohio. Brian Saffer, un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio, desapareció en la madrugada del 1 de abril de 2006. Esa noche, Brian había salido a cenar con su padre antes de encontrarse con su amigo Clint Florence para ir de bares. Su última parada fue en el Ugly Tuna Salona, Ugly un bar Tuna. cercano al campus universitario. Las cámaras de seguridad del bar captaron a Brian entrando, pero no hay imágenes de él saliendo, lo que ha llevado a muchas teorías sobre su desaparición. Algunos creen que pudo haber salido por una puerta trasera o haber sufrido algún accidente en el área de construcción cercana.
Otros sugieren que podría haber sido víctima de un crimen o que decidió empezar una nueva vida lejos de todo. What? La ¿Cómo por policía sigue qué? recibiendo pistas y trabaja cada una de ellas, aunque hasta ahora ninguna ha llevado a una resolución del caso. El caso de Mary Rogers, también conocida como la chica del cigarro, una joven de 20 años, trabajaba en una tienda de cigarros en Manhattan y era conocida por su belleza, atrayendo a numerosos clientes, Uy, incluidos escritores 1800. famosos Ah, como Edgar Edgar Allan Allan Poe. Poe. El 25 de julio de 1841, Mary desapareció después de decirle a su prometido, Daniel Penn, que iba a visitar a un familiar. Cuando no regresó al día siguiente, comenzó una búsqueda frenética. Su cuerpo fue encontrado el 28 de julio flotando en el río Hudson, cerca de Hoboken, Nueva Jersey. Estaba parcialmente desnuda y presentaba signos de estrangulamiento y agresión física. La brutalidad del asesinato conmocionó a la ciudad y atrajo una intensa cobertura mediática. La teoría más conocida dice que Mary pudo haber sido víctima de una pandilla, mientras que otra asegura que su muerte fue el resultado de un aborto fallido en una taberna cercana. Ay, sí, A pesar bro, y ahorcada, un aborto. de varias pistas y testimonios, el caso nunca fue resuelto oficialmente. La desaparición de Chris Ah, Kramers y estas Les son las que fueron a Panamá, ¿no? Algo así. Da mal rollo. Front es uno de los casos más enigmáticos de la historia reciente. En abril de 2014, estas dos jóvenes holandesas de 21 y 22 años se aventuraron en una caminata por el sendero El Pianista, cerca de Boquete, Panamá. Lo que comenzó como una excursión de unas pocas horas se convirtió en un misterio cuando nunca regresaron a su alojamiento. A mi prima la ahorcaron, descansa en paz. Pero está... ¿Qué? Pasaron 10 semanas antes de que algunos de sus artefactos personales, incluido un teléfono móvil y una cámara, fueran encontrados dentro de una mochila en un río. Poco después, se descubrieron fragmentos de huesos y restos humanos esparcidos en la ¿Por qué te ríes, culero? A ver, es que a lo mejor... ¡Ah! ¿Es neta? Es que dije a lo mejor... No, pues yo pensé que iba a decir algo como... A mi prima la ahorca cada viernes. misma área. Las investigaciones revelaron datos inquietantes, en los teléfonos se registraron varios intentos de llamar a los servicios de emergencia, y la cámara contenía fotos de las chicas durante su caminata, así como una serie de imágenes oscuras y confusas tomadas varios días después de su desaparición. Algunas hipótesis sugieren que podrían haber sido víctimas de un crimen, mientras que otras se centran en la posibilidad de un accidente seguido de un intento desesperado de sobrevivir. No, fue un crimen lo que le El hicieron. caso de los asesinatos de Kettie, ocurrido entre el 11 y 12 de abril de 1981, es uno de los crímenes más espeluznantes y sin resolver en la historia de Estados Unidos. En la cabaña 28 del complejo turístico de Kettie, California, Glenn Asue, su hijo John y el amigo de este, Dana Wingate, fueron brutalmente asesinados. Los tres fueron atados y golpeados hasta la muerte. La hija menor de Sue, Tina, de 12 años, desapareció y sus restos fueron hallados 3 años después a varias millas de la cabaña. ¿What? Milagrosamente, los dos hermanos menores de Sheila Sharp y un amigo fueron encontrados ilesos en una habitación contigua. En 2013, se descubrieron nuevas evidencias, como una cinta de audio con una posible confesión y otros documentos no revisados previamente, pero no han llevado a arrestos concretos. What the fuck? La naturaleza violenta del crimen y la falta de un motivo claro han mantenido este caso como uno de los más misteriosos en los casos de crímenes estadounidenses. El caso Arliss Perry, ocurrido en 1974 en la capilla de la Universidad de Stanford, fue uno de los más impactantes y enigmáticos durante décadas. Arliss Perry, de 19 años, fue encontrada brutalmente asesinada y su cuerpo fue hallado en una posición ritualista en el altar de la iglesia. Había sido abusada y golpeada con una vela que fue introducida en su cuerpo y otra vela fue encontrada en su pecho. Inicialmente, su esposo, Bruce Perry, fue considerado sospechoso, pero fue descartado tras pasar un examen de polígrafo. La investigación se enfrió El polígrafo no te dice nada, bro. debido a la falta de pruebas concluyentes, aunque semen y una huella parcial de palma fueron encontrados en la escena. Durante años, surgieron teorías sobre un posible vínculo con cultos satánicos, especialmente después de que el notorio asesino Son of Sam, David Berkowitz, enviara una carta mencionando el nombre de Arliss Perry y Pero este güey era puro pedo. Stanford. Sin embargo, esto no proporcionó resultados definitivos. El caso permaneció sin resolver hasta 2018, cuando la tecnología de ADN permitió a los investigadores conectar a Steve Crawford, un ex guardia de seguridad de Stanford, con el asesinato. Crawford, quien había sido sospechoso anteriormente, se suicidó cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo. Su muerte cerró un capítulo largamente abierto en la historia de los crímenes no resueltos de Estados Unidos. Y bueno, espero hayan disfrutado de este iceberg. Buen iceberg, o sea, medio turbio todos los casos de aquí, pero entretenido. Bien, Telmo, muchas gracias por mandármelo.